Esta película debe ser una de las de ciencia ficción más premiadas respecto al tema de la eugenesia. Es sencilla de ver, fácil de apreciar y a su vez difícil de evaluar por los tópicos que presenta, donde el epíteto de controversial le queda como anillo al dedo. La obra ha sido tan mencionada que en su momento trajo la discusión alrededor del mejoramiento de los seres humanos de forma artificial. Es también un referente respecto a este tipo de tópicos cada vez que se saca a colación. De paso es una película que los transhumanistas odian, así que por ahí hizo algo bien. Es un film con un guionista interesante, conocido por haber dirigido The Truman Show, una de mis películas favoritas, o La Terminal, otra película que está muy bien. También dirigió esta distopía adolescente llamada In Time, que parece más una excusa para tener niños bonitos en trajes elegantes, y dirigió una adaptación a una novela de Stephanie Meyer. Un historial que entre cosas interesantes y de lo peor, que no te deja sacar una conclusión clara de qué esperar de este tipo, hace una pregunta: ¿qué tanto se sostiene Gattaca por sí misma? Para empezar, se debe decir que la discriminación por las características genéticas no es algo que se pueda dar a fecha presente en la forma que se expone aquí, que sepa yo al menos. Por ese lado, la obra no es de verdad predictiva y de por sí su escenario es muy difícil de que pueda funcionar en la vida real, y esto es algo que explicaré más adelante, pero bueno. Al contrario, también vendría a significar cierto status quo político en su reflexión de que los seres humanos son capaces de cualquier acción siempre que tengan la voluntad para alcanzarlo, lo cual es discutible. Y es verdad que hubieron instituciones que buscaron un mejoramiento de los seres humanos por vías artificiales, y aún existen, y es verdad que aún en la ficción existe este estigma del don nato, pero la idea del underdog afrontando al resto del mundo es algo muy popular en ficción igualmente, aunque para darle algo de Gattaca, por lo menos no la contradice, dando el mismo mensaje del don nato a largo plazo. A su vez, puede cometer ciertos errores básicos dado a su dura crítica al extremo determinismo genetista, cosa que no se corresponde a la realidad de cualquier institución seria, y aquí es cuando vienen los palos. A ver, ¿cómo es que una sociedad que se basa en la genética puede desarrollarse de esta forma? Yo mismo que estoy cursando clases de enfermería te explican que la genética se amolda al ambiente en donde uno crece, en la cual existen conceptos como la epigenética, donde según las disciplinas actuales como la psicología explican ciertas bases para que se manifieste un comportamiento con tal de adaptarse bien a las situaciones en las que va a afrontar una persona en su día a día. Este tipo de cosas nunca se mencionan o se reflexionan en el propio escenario en donde se está. Y también se pueden traer otros ejemplos de esto en la vida real, como el gen MAWA, en donde personas del Medio Oriente tienen altos porcentajes de este gen, cosa que podría explicar la violencia extrema en el área. Pero que para contraargumentar esto se puede explicar que los polacos y los alemanes prusianos tienen el mismo porcentaje que los semitas, y sus sociedades son menos dadas a los mismos vicios. La razón es sencilla: el primermundismo de estos países crea el escenario perfecto para que nos exprese este comportamiento antisocial. Se puede extrapolar lo mismo a cualquier otro gen del cuerpo, salvo a contadas excepciones como la psicopatía, que representan un porcentaje tan ínfimo de la población que es muy difícil utilizarlo como un argumento en contra de lo que estoy diciendo. Dichos conceptos no se presentan sobre si el protagonista se le debe limitar sus sueños de ser un astronauta, cosa que pudo enriquecer el argumento en contra de esta distopía, desde la propia base que quiere agarrar, el ambiente contra la naturaleza. Es por eso que para apreciar la película no se debe tomar la cuestión al pie de la letra, porque hasta un curso de enfermería puede desmentir la base de la distopía. Bueno, capaz no del todo, porque aún existe la eugenesia en nuestros días, aunque de forma mucho más sutil, por medio de abortos, esterilizaciones, selección artificial, pero por supuesto no es lo mismo a cómo se presenta por aquí. El elemento sensacionalista acaba por ser una de las bases de la historia a modo de what if escenario, algo más similar a la discriminación que pudo haber en el apartheid o en los Estados Unidos del siglo pasado, en que los humanos sean divididos entre inválidos y mejorados. Ciertamente se logra crear un dilema moral del que creo que muy pocos estarían indiferentes. Creo que en la película se menciona cómo han existido genios que han tenido desventajas físicas y que de igual manera han aportado algo a la humanidad, cosa que se representa con Vincent. Si bien se podría decir que se puede salir del carril para indicar que cada ser humano es capaz de tener éxito en su existencia de la misma manera que el prota, a la hora de la verdad me parece que fue muy buena idea hacerlo intelectualmente capaz y sacrificado, de modo que da a entender que para lograr lo mismo que él, hay que hacer simplemente hazañas titánicas. También ayuda que los otros humanos inválidos son demostrados como conformes con su situación pese a todo. Puede dar la idea que es más que nada Vincent siendo el mismo quien llega lejos. Esto se ejemplifica con la propia trama, en la cual hay un misterio de asesinato con elementos de trama de gato y ratón. Está un loquito ahí a sueldo que eliminó a un miembro de la empresa donde está Vincent infiltrado.
Ese incidente lo deja bajo constante asedio de ser descubierto y metido preso por violar la ley y por ser el presunto asesino. Este inconveniente añade un elemento de peligro que mantiene al espectador enganchado a la pantalla, porque Vincent es un personaje interesante al que es fácil desearle querer ganar por su situación como inválido, tanto como su condición como humano no mejorado como por sus problemas físicos. El personaje está obsesionado con demostrar su capacidad de superar a la misma sociedad que lo sujeta a una posición desfavorecida. También su relación con su hermano y sus padres añade a construirle también una motivación personal para querer ser astronauta. El personaje demuestra ser muy entretenido de ver dado sus hábitos de limpiar todo rastro de su anterior identidad, su capacidad de poder saltarse los sistemas de seguridad y de infiltrarse en las instalaciones de la empresa. Tener un protagonista lisiado del corazón y ciego también ayuda a la presión general y en la cual se pone en situaciones de vida o muerte. Que haya podido burlar a las autoridades resulta eventualmente gratificante como resultado, porque por un lado tenemos mucha tensión porque lo pueden meter preso, y por otro lado es lo más cercano a una lucha cara a cara contra esta sociedad. Es esa habilidad lo que complementa muy bien a sus relaciones con los demás personajes. Su compañero Eugene sería lo contrario a este, un humano perfecta física e intelectualmente, pero que no es capaz de buscar superar su caída como atleta tras lesionarse. Y esto tiene que ver con su visión pesimista y determinista, que en muchas ocasiones sirve para sabotear los planes a Vincent, por lo que tanto Vincent también tiene que relacionarse con él para que no meta la pata. Esto añade al personaje de Eugene, dado que al ser un contraste de Vincent, y al ver a una persona inválida como el protagonista, lo impulsa a querer verlo triunfar y a que desarrolle una amistad con él. Es bastante poético si uno recuerda que Vincent tomó su identidad, solo para acabar devolviéndole el prestigio a su imagen, y que a su vez es algo muy significativo, dado que se aisló durante mucho tiempo tras haber destruido su carrera como deportista. Esa relación tiene una conclusión muy dura, pero satisfactoria, siendo que ambos personajes tienen su grado de catarsis y Eugene capta un desarrollo marcado por aquello. Capaz ese sería el único problema con Vincent, que no cambia mucho, se mantiene medianamente estático y a lo sumo parece interesarle más las personas que su propio objetivo, y esto se debe más a su relación con Irene que otra cosa. Eugene, en cambio, deja su actitud mezquina y pasa a ser más activo en la trama a medida que avanza, y también debe afrontar a las autoridades que investigan el asesinato. Este tema del determinismo y el fatalismo es uno de los fuertes temáticos de la obra. La sociedad optimizada de Gattaca genera humanos que están a la medida de sus trabajos, pero no los hace ambiciosos fuera de sus áreas. E igual esto se deja muy al aire, porque posiblemente sea solamente la mentalidad que estos poseen. A Eugene no le interesa, por ejemplo, ser otra cosa que ser un deportista, porque cree que solamente está diseñada para aquello. Anton lo mismo siendo un policía, Irene con su trabajo, y bueno, esto también tiene que ver con la presión de cumplir con las expectativas con la cual fueron creados. En el momento que fracasan en aquello se desesperan y bueno, parafraseando esa frase en inglés, se vuelven lisiados por la depresión. Eso es algo que Vincent tiene su ventaja, la falta de expectativa que le tienen le da la capacidad de crear metas propias. Respecto al homicidio en sí, es una de las partes más débiles de la obra, dado que su función es meter presión sobre Vincent por uno de sus pocos descuidos que medio revelan su identidad. Se resuelve rápidamente con uno de los miembros del equipo admitiendo el asesinato y poco más. Como suspenso policíaco tiene sus escenas interesantes cuando interrogan de manera extraoficial a los inválidos, o cuando analizan las diversas muestras de ADN en las instalaciones donde ocurrió el asesinato. Pero como mencioné, se usa más como un recurso y no es una subtrama desarrollada del todo. También tiene una resolución medio ambigua entre Anton y Vincent, donde Vincent derrota a Anton por segunda vez en una competición de natación. Existen estas escenas en donde se pierde la sutileza y se sobreexpone la superioridad moral de Vincent por su espíritu indómito, con diálogos directos explicando que la genética no puede determinar el éxito. Y bueno, esto es verdad, pero la reiteración cansa y esta escena pues sirve mucho por este punto. Está bien la confrontación, dado que en efecto Vincent demuestra otra vez que Anton, pese a ser mejorado genéticamente, no es mejor que él. Y también es cuando se muestra el lado más irracional de Anton, dejándole ver su envidia. Pero tampoco se aclara qué pasó ahí, entonces desmaya en la competición y se deja el aire en la resolución. Y volviendo a algunos de los temas que había traído anteriormente con el mensaje, puede tener ciertas implicaciones que son muy criticables. Vincent es un lisiado, que debe esforzarse de sobremanera, y la obra puede dar a entender que los padres suyos fueron villanos por cómo lo trataron en comparación a Anton. Y bueno, esto es en parte verdad. La actitud de los padres fue errada y de hecho fue el detonante que hizo que al final el lisiado terminara derrotando a su prodigioso hijo favorito.
Lo malo es que en efecto Vincent sigue siendo un lisiado con problemas cardíacos y ceguera, por lo que criticar el mejoramiento de Anton es como, bueno, querer que a su vez esté bien que tenga problemas cardíacos y ceguera al igual que su hermano mayor. Y en cierto sentido es como decir que es virtuoso el ser un lisiado. Lo que se mitiga con esto es la implicación que, aparte de ser lisiado, también es que Vincent se sobreesfuerza para obtener lo que quiere. Y al final es lo que hace que logre superar a los superdotados. Cosa que es inclusive mucho más impresionante que estar genéticamente predispuesto a hacer esto. Así que pues la interpretación de las cosas no se clarifican. Y puede crear estas confusiones por la cual uno debería al menos buscarle la tuerca para que no dé un mensaje prodigenesia o estúpidamente idealista. Con los puntos ya clarificados está genial a nivel actoral y musical, aunque en la producción algunos efectos más bien se ven muy baratos y se nota mucho la limitación en los sets. Los personajes son el plato fuerte cuando uno peca de darles poco desarrollo o una perspectiva muy idealista. El escenario tiene sentido por sí mismo, un acierto importante, y sin embargo es difícil de sostener su postura, siendo que no resuena con los métodos eugenésicos de la vida real y que son mucho peores a lo mostrado en la cinta. Respecto a los mensajes en sí, estoy mayormente de acuerdo con ellos, en especial con las consecuencias del determinismo y el fatalismo, pero algunas cosas pueden prestarse a malinterpretaciones o son de plano cuestionables. En general es una buena película, pero debió durar más para mediar mejor sus puntos flacos.